Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos este retiro trimestral, esta ocasión de acercarnos más al Señor haciendo un rato de oración con Él, a solas, procurando profundizar un poco más en el espíritu de la obra. Y sobre todo hoy vamos a considerar en la presencia del Señor dos aspectos que son fundamentales de nuestro espíritu. El primero, que es alma sacerdotal y mentalidad laical, y el segundo, la segunda meditación sobre la humildad, tanto en su dimensión personal como en la dimensión colectiva, en la hora, corporativamente. Nuestra vocación exige una actuación operante, operativa, de esa participación en el sacerdocio de Cristo que todos hemos recibido por el bautismo. El bautismo nos configura con Cristo, nos hace pueblo sacerdotal a todos, con ese sacerdocio común. Todos tenemos por el bautismo esa participación en el único sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común. Y la vocación en el fondo es una llamada a transformar nuestro corazón para ir pareciéndose cada vez más al de Cristo. Esa configuración con Cristo y con Cristo sacerdote. Escribe Pío XII: el primer impulso que debe mover al alma sacerdotal tiene que ser el de unirse estrechamente a Cristo para aceptar con docilidad y en toda su integridad las divinas enseñanzas y llevarlas a la práctica en todos los momentos de su vida, con tal diligencia que la fe sea constantemente la luz de su conducta y su conducta sea el reflejo de la fe. Que la fe ilumine todas nuestras decisiones, y hemos de considerar nuestras decisiones a la luz de la fe, y después también en nuestro comportamiento se tiene que ver la fe cristiana que tenemos, ese deseo de identificación con Cristo, ese ser otros Cristos en nuestra vida de todos los días. ¿Y cuál es el modo? Nos decía don Javier, el modo es hacer el Opus Dei en la tierra siendo tú mismo Opus Dei. La tarea es clara y entusiasmante. Hacer el Opus Dei en el mundo por todos los caminos de la tierra, en todas las encrucijadas humanas. In ipso ortu rerum novarum, como nuestro padre formuló una vez con expresión latina, en el producirse e incluso en el mismo surgir de los cambios culturales y sociales. Estar metidos en medio del mundo, estar allí donde se produce, donde se crea la cultura, las leyes, donde se arma la sociedad, porque somos del mundo y tenemos que cambiarlo desde adentro. Ese deseo también de participación, el modo de vivirlo, es estamos allí en medio del mundo y tenemos que construir, que reconstruir, que transformar, que evangelizar ese mundo en el que nos encontramos. Y esa llamada nos lleva, por lo tanto, a amar las circunstancias ordinarias de nuestra vida, la familia, el trabajo, las amistades, las relaciones, el deporte, el descanso, toda nuestra vida, porque es ocasión de vivir esa alma sacerdotal. Y escribe nuestro Padre:
Con esa alma sacerdotal que pido al Señor para todos vosotros, debéis procurar que, en medio de las ocupaciones ordinarias, vuestra vida entera se convierta en una continua alabanza a Dios. 2 puntos. Oración y reparación constantes, petición y sacrificio por todos los hombres. Al escuchar estas palabras de nuestros padres nos vienen inmediatamente a la mente los 4 fines de la misa, que caracterizan además la religiosidad de la persona, no ya del católico, sino de la persona. Toda persona lleva en el fondo estos 4 fines que los vive, porque todo el ser humano es un ser religioso y necesita de estas cosas. Se da cuenta de que no se creó, se da cuenta de que necesita la ayuda del otro, se da cuenta que tiene que agradecer las cosas que recibe, en fin, lo que ya sabemos, esos 4 fines de la misa. Continúa nuestro Padre. Y todo esto en íntima y asidua unión con Cristo Jesús, en el santo sacrificio del altar. Todo nuestro día, dice nuestro Padre, tiene que ser una misa. Tenemos que entregarnos en todo lo que hacemos. Ese es el alma sacerdotal, darnos por entero en lo que hacemos. Vamos a la misa a recibir esa gracia como raíz, donde vamos a nutrirnos, para después toda nuestra vida dirigirla como a su centro a Jesús. Ese entregarnos, ese darnos en nuestra vida cotidiana al amor de Dios, entregarnos al Señor, entregarnos en lo que estamos haciendo, gastarnos, ofrecernos como sacrificio. Por eso participamos de esa alma sacerdotal, de ese sacerdocio de Cristo, participamos teniendo esa alma sacerdotal. Mientras desarrolláis vuestra actividad en la misma entraña de la sociedad, participando en todos los afanes nobles y en todos los trabajos rectos de los hombres, no debéis perder de vista el profundo sentido sacerdotal que tiene vuestra vida. 2 puntos, subraya nuestro Padre: debéis ser mediadores con Cristo Jesús, para llevar a Dios todas las cosas y para que la gracia divina lo vivifique todo. Con mucho gusto gastaré cuanto tengo y me entregaré a mí mismo por las almas. El alma sacerdotal transforma todas esas circunstancias de nuestra vida que, al vivirlas con plena entrega, sin fisuras, las llevamos hasta las últimas consecuencias de la santidad. Lo vivimos con espíritu de servicio, que es parte de esa entrega. Cuando el Señor empieza la última cena, donde está el famoso discurso sacerdotal de Jesucristo, el inicio de la última cena empieza recordando: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice San Juan, de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace el Señor inmediatamente después? Le lava los pies. Escena que hemos meditado muchas veces y que nos ayuda a nosotros para darnos cuenta que el amor empieza por el servicio. Y ese amor sacerdotal de Jesucristo es un servicio y una entrega a los demás. Es el servicio más bajo que se realizaba en la época del Señor. De hecho, lo sabemos muy bien, los esclavos judíos no los hacían, porque eran muy bajos, lavar los pies. Y el Señor le dice: pues si yo, que soy vuestro maestro y Señor, os he lavado los pies, os debéis lavar los pies unos a otros. La necesidad del servicio. Vosotras, escribe el Padre a las mujeres, tenéis alma sacerdotal. Os diré como siempre que vengo aquí. Vuestros hermanos seglares también tienen alma sacerdotal. Podéis y debéis ayudar con esa alma vuestra sacerdotal y con la gracia del Señor y el sacerdocio ministerial en nosotros, los sacerdotes de la obra, y haremos una labor eficaz. Nuestra vida se desarrolla en medio del mundo. Recuerdo una vez, cuando estaba en construcción Villa Tevere, la casa central de la obra, estaban en construcción los oratorios. Entonces iba nuestro padre caminando por uno de los pasillos y uno que estaba viviendo en la casa se le acerca a nuestro padre y dice: padre, dígame, ¿cuál es el oratorio que más le gusta? Nuestro padre lo miró y dijo: sí, ven que te lo muestro. Entonces dio unos pasos más adelante, abrió las ventanas y señalándole la calle le dijo: ese. Porque lo nuestro es estar en medio del mundo. Por supuesto que queremos estar acá con el Señor y hacerle compañía, y es lo que estamos procurando hacer ahora, hablar con Él.
que es lo más importante de nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que ser oración, tiene que ser ocasión de hablar con el Señor, de contarles las cosas nuestras ordinarias y de escucharlo al Señor. Tenemos que ir al Señor con nuestra vida en la oración. Y también saber silenciar esas puertas que son las puertas, lo recordaba el otro día en un encuentro con las chicas en el colegio, en ese encuentro, en esa habitación, que es una habitación secreta que tenemos nosotros, que tiene 4 ventanas y una puerta. Y esas ventanas que son los oídos y los ojos, y la puerta que es la boca. Entonces tenemos que recogernos en oración para hablar con el Señor, para escuchar al Señor. Y es muy importante, como decía nuestro Padre, que le decía a su director espiritual, al Espíritu Santo no le hable, óigalo, escúchelo. Y es lo que tenemos que hacer con el Señor, hablar, contarle nuestras cosas y después escucharlo. Cerrando las ventanas de ese cuarto para que sea un cuarto verdaderamente secreto en el que esté el Señor y nosotros. Y lo escucharemos el Señor. Y escucharemos lo que nos dice, las sugerencias que nos da, las soluciones a nuestros problemas. Ahí están. Todo lo encontramos en la oración. En esa vida que se desarrolla en medio de la calle, el alma sacerdotal fundamenta la unidad de vida. Es lo que le da unidad, siendo otros Cristos. Es lo que da sentido a nuestra entrega, la entrega plena. Por eso decía una vez nuestro Padre que tener alma sacerdotal se podría resumir en no decir nunca basta, ya está, es suficiente. No decir nunca basta, ni en lo pequeño, ni en lo grande, ni en el servicio, ni en la sensualidad. No, siempre tenemos que seguir luchando, no tenemos que parar, tenemos que entregarnos por entero. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor no deja de amarnos hasta el fin. No puede Jesucristo, no puede el Padre y el Espíritu Santo, no puede Dios dejar de amarnos porque Él es amor. No puede olvidarse de nosotros, no puede no amar porque Él es amor. Lo que sí espera de nosotros es esa respuesta de amor, esa respuesta de amor de nuestra parte a Jesucristo, que lo que busca es la identificación con Él, porque cuando uno ama de verdad a una persona, busca la identificación con esa persona, porque el primer paso ante el amor es la admiración de esa persona. Vamos admirando a Cristo, por eso son tan importantes las Escrituras, los Evangelios, la lectura del Evangelio que hacemos todos los días en casa, una lectura meditada, reflexionada, trabajada, tratando de entender lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y nuestra alma sacerdotal, perdón, nuestra alma sacerdotal es un alma sacerdotal que tiene una mentalidad plenamente laical. La nota que caracteriza, como lo sabemos muy bien, la vocación al Opus Dei es la secularidad. Somos gente corriente, normales, iguales a los demás, no hay ninguna diferencia. No hay, nos decía don Javier, no puede haber oposición o tensión alguna entre secularidad, vida interior y apostolado, que no son realidades juxtapuestas, sino aspectos inseparables de un camino. No son cosas distintas, sea todo en la persona. Somos personas que estamos en medio del mundo y que estamos procurando hacer felices a la gente, es la dimensión apostólica, y que solamente lo podemos hacer si buscamos esa unión con Dios, la vida interior. O sea, secularidad, vida interior y apostolado en la vocación al Opus Dei forman una realidad. Escribía San Agustín, fíjate, en el siglo IV. Nosotros somos los tiempos serán los que seamos nosotros. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nos damos cuenta que estamos como en la época de los primeros cristianos, la necesidad de tener que dar testimonio de nuestra fe, que es lo que la gente más necesita de nosotros y lo que espera de nosotros, que seamos otros Cristos, que demos testimonio de nuestra vida, con nuestra vida, que hagamos presente a Cristo allí donde estamos, Cristo sacerdote, que se entrega, que sirve, que le lava los pies a los otros, que se siente, que compadece a los demás, que los ama. Decía François Mauriac, el mundo solo será salvado por unos cuantos hombres
que estén plenamente en el mundo, pero que no se parezcan en nada al mundo. Esta es la realidad. Estar en el mundo sin ser mundanos. Estamos en medio del mundo con los demás, pero no nos acostumbramos a las cosas que destruyen la espiritualidad, que van contra las buenas costumbres, contra la vida ordinaria del hombre y del ser cristianos también. No podemos acostumbrarnos a lo que la gente ve. No podemos pensar lo que piensa todo el mundo. No podemos acostumbrarnos a que los chicos se vayan a vivir juntos, sin casarse, que se separen los matrimonios, que se vuelvan a juntar con otros, o la homosexualidad. No podemos nosotros. Vamos a respetar a todos, vamos a comprender a todos, vamos a querer a todos, vamos a amar a todos, porque vivimos allí y tenemos que saber convivir con los demás. Tenemos que encontrar los puntos de unión para construir con los demás, con esos demás que son parte del mundo como nosotros, pero que no participan de esa visión del hombre que corresponde. Tienen probablemente una visión equivocada. Por ejemplo, se refiere a los aspectos de los que hemos hablado recién, el tema de la fidelidad, etc. ¿Y qué tenemos que hacer? Encontrar los elementos de unión, no lo que nos separa, sino lo que nos une. Por eso no hay que enfrentar con nuestra doctrina de decir las cosas que no van. Lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar cuál es el denominador común para trabajar con ellos. Hay un libro muy bueno que les recomiendo, si no lo leyeron, Cómo defender la fe sin levantar la voz. Cómo defender la fe sin levantar la voz. Hay que encontrar y trabajar con los otros juntos, no enfrente de los otros o contra los otros, sino con los otros. Encontrar los puntos en común. Cuesta trabajo, pero hay que hacerlo, porque esa es la manera de amar a los demás, la manera de no separarnos, de querernos. Y entonces es decir, bueno, ¿sobre qué podemos construir? Sobre este clavito, pues ahí empezamos a construir y empezamos a tejer todo, ¿no? Podemos afrontar todas las dificultades que se presenten, porque sabemos que siendo fieles a la vocación, estamos siendo verdaderamente, en todos los caminos de la sociedad, la sal y la luz de Cristo. Bueno, pues vivir esa vida de Cristo, tener esa alma sacerdotal con mentalidad laical, viviendo en medio del mundo, queriendo a todas las almas, siendo uno más como todos ellos, y estando donde se hace, donde se cocina la cultura, la sociedad, la vida en el mundo en el que estamos, ¿no? Y el vivir las virtudes sacerdotales, le preguntaban una vez a don Álvaro, ¿en qué se manifiesta? Y don Álvaro respondía, te leo, en alabar constantemente, es un poquito largo pero vale la pena, en alabar constantemente a Dios, en darle gracias, en ofrecerle el trabajo, los sacrificios, pequeñas mortificaciones de la jornada con espíritu de reparación, de voltar los fines de la misa, en pedir su ayuda con celo por la salvación de todas las almas. Ahí está todo, siempre los fines de la misa están presentes en nuestra vida y en toda nuestra vida tienen que ser, siempre estar en uno de esos 4 aspectos, agradeciendo al Señor, pidiéndole lo que necesitamos o lo que necesitan otros, dándole gracias, alabándolo, amándolo. Y continúa don Álvaro. Esto se realiza de modo particular en la Santa Misa, que es el centro y la raíz de la vida interior. La víctima principal del santo sacrificio es Jesucristo, que se ofrece a la Trinidad Beatísima por manos del sacerdote. Es la hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, la víctima gratísima a Dios. Junto a esta ofrenda de valor infinito, ponemos en la patena las pequeñas cosas que componen nuestra vida. Actos de amor, alegrías y penas, dificultades, propósitos, deseos de mejora, obras bien acabadas y hasta nuestros fracasos, que nos sirven para ser más humildes. Buscar ese trato con Dios. Hemos de ser, como decían en la canonización de nuestro Padre, en ese artículo que escribieron, contemplativos itinerantes. Ese ser contemplativos en medio del mundo. Nuestra vocación nos lleva a amar el mundo sin ser mundanos. Por tanto, hemos de vivir sin miedo, pero sin acostumbrarnos al ambiente que nos rodea, con optimismo y con espíritu de desagravio, sabiendo que el Señor ya triunfó, y con espíritu de desagravio, que tenemos que pedir perdón no solamente por nuestras miserias, sino por tantas ofensas también que se le hacen al Señor. No podemos
ver como si no pasara nada películas o cortos o series en las que se ofende a Dios habitualmente, en las que se destruyen valores como la fidelidad, que nos llega a parecer que puede ser normal, la infidelidad, o la homosexualidad, o la violencia, o tantas otras cosas que aparecen ahí como si fueran normales y que no lo son. Puede ser que sean frecuentes y cada vez van siendo más frecuentes, pero eso no es la normalidad, eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que desagraviar a Dios. Y desagraviar no solamente por las ofensas que podemos cometer nosotros, que lo tenemos que hacer, sino también por los demás, por el que hace la película, el que escribe el guión, el que actúa, el que lo difunde, el que lo vende, el que lo propone, todos. Tenemos que desagraviar al Señor por todas esas almas, tener un corazón grande, porque si lo amamos al Señor nos duele que se le ofenda de esta manera. Aprovechar para desagraviar en estas circunstancias si alguna vez nos encontramos en ellas. Tenemos que procurar mantenernos alejadas de las ocasiones que nos hacen mal, o que nos pueden hacer mal, o que pueden hacer acostumbrarnos o entibiarnos en nuestra fe. Por lo tanto, crecer en el alma de oración y de sacrificio, luchando más. Ese sacrificio que supone también entrega a los demás, entrega generosa a los demás, servicio, amor. Y un alma de apostolado constante. Ver a las personas con los ojos de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo espera de cada persona? Que sea santa. No separarla o alejarla, sino acercarla, conquistarla. ¿Cómo lo hacemos eso? Ese es el alma sacerdotal, querer llevarle a Cristo, a todas las almas, porque no solamente es lo que Cristo quiere, sino que es lo que hace feliz a las almas. Entonces tenemos que buscar acercarlas, no alejarlas. Siempre recuerdo esa dimensión de la verdad. La verdad es algo que hay que mostrar la belleza de la verdad, no arrojarla como una piedra, decía Benedicto XVI, Ratzinger entonces. Es una piedra preciosa la verdad. Podemos mostrar la belleza, sus reflejos a la luz, o podemos arrojarse en una persona y como es una piedra dura, dañarle a la persona, lastimarla. No, la verdad es para iluminar, para que admiren la belleza y se enamoren de Cristo, que es la verdad precisamente. El alma sacerdotal nos lleva a ser almas entregadas, dice nuestro Padre, a ser corredentores con Cristo, como a desagraviar, a reparar en medio de las tinieblas que hay en este mundo, porque echan a Dios nuestro Señor a un rincón o le maltratan. Tener ese deseo de expiación, decíamos recién, que es de desagravio por todos, pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, en primer lugar, que son tantas, y por las de los demás, en las cosas que vemos que lo ofenden. A lo mejor ahora no estamos tanto en la calle, pero estamos con los medios, a lo mejor mirando las cosas. Y hay que tener mucho cuidado, y sobre todo los chicos, ¿no? Estar pendientes de lo que miran, de lo que ven, verlo con ellos y darles criterios de lo que está bien, de lo que no les ayuda, de lo que les puede hacer daño, etcétera, ¿no? Con toda naturalidad. Y eso se da con una mentalidad laical, que tiene unas exigencias específicas. En primer lugar, el amor a la libertad. El amor a la libertad y a la consiguiente responsabilidad personal, porque somos libres, pero somos responsables, respondemos de nuestras decisiones, de las elecciones de nuestra libertad. Vale la pena en ese sentido que volvamos a profundizar, ahora que tenemos tiempo, que tenemos muchas cosas, siempre parece mentira porque ahora uno parece que debería tener más tiempo y a veces tiene menos, ¿no? Pero bueno. Vamos a tratar de releer esas cartas que nos escribió el Padre, que forman como una trilogía hasta ahora, maravillosa. La primera de nuestro encuentro con el Señor, la que nos escribió al principio, en el 2017, la que nos escribió en el 2018, y esa es a la que me quería referir ahora, que es la libertad, el descubrir la libertad, que es en el fondo darnos cuenta de que estamos en el Opus Dei porque queremos. Queremos hacer las normas porque queremos, porque nos da la gana, nadie nos obliga a nada. Si nos queremos nos podemos ir. El tema es que si estamos es porque queremos y tenemos que querer, tenemos que tener ganas. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que sepamos ejercer nuestra libertad bien. Por eso esa carta del Padre es tan importante, porque es una característica fundamental del Opus Dei, la libertad, que es la capacidad de elegir el bien y de quererlo. No solamente de elegir el bien porque la naturaleza nos lleva siempre a elegir el bien, aunque a veces nos equivocamos del bien relativo, por eso hay que usar la cabeza también, porque estamos eligiendo un bien que no corresponde. Pero no solamente elegir el bien, sino querer el bien. Eso es la libertad y tenemos que estar muy atentos en ese sentido.
elegir el bien y querer el bien. Yo elijo esto, pero lo quiero, lo hago, lo amo, porque quiero. Y la última carta del Padre, que habla sobre las relaciones, la libertad, el amor hacia el otro. El primer acto de la libertad es el amor. Y eso es lo que nos lleva precisamente a preocuparnos de las almas, a llevarle las almas a Dios, a hacer que las almas sean felices, que encuentren a Cristo. Pero sobre todo quería, de esas 3 cartas, subrayar, aunque estamos ahora con la intención mensual, que es la carta sobre el trato con las personas, aunque salió en este momento en el que estamos un poco encerrados, la consideración quería de la libertad, de la carta anterior, porque nos ayuda a entender lo que es la secularidad. Somos libres, estamos porque queremos, nadie nos obliga. Somos nosotros los que decidimos libremente amar a Jesucristo y amarlo en este camino maravilloso, en esta vocación estupenda, en ese beso que la Virgen nos dio a cada uno, que es ese lucero que brilla en nuestra frente. Todos vosotros, escribía nuestro Padre, debéis conservar también la mentalidad laical, amando la libertad y la consiguiente personal responsabilidad, queriendo con un amor que os será connatural todas las cosas rectas de la tierra, quererlas todas. Tenéis que difundir por todas partes una verdadera mentalidad laical que ha de llevar a 3 conclusiones, en la referencia de lo humano, en la referencia cristiana y en la referencia católica. Es muy interesante. Dice, tenéis que difundir 3 conclusiones de la verdadera mentalidad laical. Primera, ser lo suficientemente honrados para pechar con la propia responsabilidad. En este país en el que todos está bastante difundido, el tema de decir, desapareció, yo no soy responsable. ¿Quién es el responsable? Nadie sabe quién es. ¿Quién hizo tal? Nadie sabe quién es, nadie lo dice. No. Hacernos responsables y cargar con las consecuencias de esa libertad. Que cuando elegimos bien nos puede llevar al martirio, pero normalmente no lo lleva, pero es una felicidad, porque es lo que el Señor quiere y lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Que seamos responsables. Segundo, ser lo suficientemente cristianos para respetar a los hermanos en la fe que proponen, en materias opinables, que son la mayoría de lo que no está en el credo y poco más, soluciones diversas a las que cada uno de nosotros sostiene. Y ser lo suficientemente católicos para no servirse de nuestra Madre la Iglesia mezclándola en banderías humanas. Esto forma parte de respetar, por ejemplo, esa riqueza maravillosa que existe en la obra. Ya vamos a hablar en la segunda meditación. Cada uno tiene su pensamiento político, social, dentro de lo que la Iglesia permite. Ahí estamos todos. Entonces, no es la Iglesia esto. ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre este tema, sobre esto, sobre lo otro? ¿No? Esto lo dice la Iglesia. No, esto no lo dice la Iglesia. Cuestiones opinables, somos libres. Y tenemos que respetar esa libertad, que es enriquecernos, aprender de los demás y querer lo que los demás quieren, aunque no estemos de acuerdo con esas cosas. Querer a los demás con su modo de pensar, aunque no es querer su modo de pensar, que puede ser equivocado, pero quererlos con su modo de pensar, respetarlos y tratar de aprender de todos. Eso lo vamos a ver ahora en la próxima meditación, porque sale este tema. Por lo tanto, formar con libertad nuestro criterio, cargar también con las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos. Somos los responsables de nuestra vida. Respetar la diversidad del numerador de nuestras hermanas, nuestros hermanos. Unidad no es uniformidad. El pluralismo en casa es un bien. No tienen que pensar todos iguales, no tenemos que pensar todos iguales, no tenemos que ser todos del mismo partido, no tenemos que ser todos del mismo equipo de fútbol. No, mejor cuanto más separados estemos, porque vamos enriqueciéndonos con todos. Tenemos que aprender de todos y tenemos que querer a todos como son. Nosotros, por otra parte, el tema del ayornamiento, ¿necesita ayornarse? No, el Opus Dei no lo necesita, lo dice un gran teólogo, y nuestro padre ya lo decía. Nosotros no necesitamos hacer un esfuerzo por ponernos al día, porque nuestra vocación no permite que nos rezaguemos. Vamos siempre al ritmo de los hombres de la calle, nuestros iguales. Pero, continúa nuestro padre, al aceptar y ennoblecer todos los valores humanos, no transigimos con el error. Amamos todo lo humano, pero lo purificamos de la ganga que pone el pecado para ofrecerlo limpio a Dios. Alma sacerdotal con mentalidad laical. Termino con unas palabras de nuestro Padre también. Quiero que todos mis hijos, sacerdotes y seglares, grabéis firmemente en vuestra cabeza y en vuestro corazón
algo que no puede considerarse en modo alguno como cosa solamente externa, sino que es, por el contrario, el quicio y el fundamento de nuestra vocación divina. En todo y siempre hemos de tener, tanto los sacerdotes como los seglares, alma verdaderamente sacerdotal y mentalidad plenamente laical, para que podamos entender y ejercitar en nuestra vida personal aquella libertad de que gozamos en la esfera de la Iglesia y en las cosas temporales, considerándonos a un tiempo ciudadanos de la ciudad de Dios y de la ciudad de los hombres. Nos ponemos en las manos de Santa María y le pedimos a ella, Madre de todos los sacerdotes, que todos, no solamente los sacerdotes, me refiero al sacramento del orden, sino todos los que tenemos esa vida sacerdotal, pertenecemos a ese sacerdocio común, que es participar del único sacerdocio que es el de Cristo, esa entrega que tenemos que tener. Le pedimos a Santa María que nos ayude, Madre de todos los sacerdotes, que nos ayude a tener alma verdaderamente sacerdotal, a gastarnos en todo lo que hacemos, a entregarnos, a reparar con amor por Jesucristo. Y también nos ponemos en sus manos para que nos consiga todas las gracias que necesitamos para poder vivir bien este espíritu maravilloso que es el de estar en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer el examen. Examen. Busco en la meditación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, las respuestas a mis interrogantes más profundos. Medito el Evangelio diariamente como un personaje más para identificarme con la humanidad santísima del Señor. Dice San Mateo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Pido ayuda a Jesús para aprender a servir con alegría y desinteresadamente a quienes tengo a mi lado. ¿Estoy dispuesto a cambiar mis planes cuando las necesidades de mi familia lo requieran? Al mismo tiempo, me doy cuenta de que el ejercicio de la autoridad es también un modo de servir. Junto a mi cónyuge, cuido que todos colaboren en casa, cada uno según sus posibilidades. ¿Es la Santa Misa el centro y la raíz de mi vida interior y del apostolado? ¿La preparo con atención y recogimiento, dedicando antes un rato a la oración? ¿Cómo sigo las oraciones y los gestos del sacerdote? ¿Uso un misal de fieles? ¿Cuido la acción de gracias después de la misa y la continúo durante toda la jornada? ¿Entiendo el sentido litúrgico de las diversas partes de la misa? ¿He leído libros espirituales sobre la Santa Misa para profundizar en su riqueza? Busco el perdón de Dios en el sacramento de la penitencia, con puntualidad y siempre que sea necesario, sabiendo que el Señor me espera como al Hijo pródigo. Hablo de la confesión a mi familia y a mis amistades, y fomento que deseen acudir a este sacramento con mi ejemplo.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Puedo decir que tengo verdaderamente una mentalidad laical? ¿Aprecio las cuestiones científicas, económicas, políticas como realidades en las que es natural que intervenga un cristiano? ¿Procuro formarme en esos temas para dar fundamento a mis opiniones? ¿Sé asumir la responsabilidad de mis propias acciones? ¿Trato de mantener en mi preparación profesional un nivel alto? ¿Puedo decir que estoy aprendiendo siempre también de las personas que no conocen al Señor? Escribe San Mateo de Jesús en su Evangelio. Las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene potestad. ¿Me preparo adecuadamente para presentar la doctrina de Cristo de un modo atractivo y respetuoso, incluso con personas alejadas de la fe? ¿Sé adaptar mi exposición de acuerdo con las personas a las que me dirijo? Participo en asociaciones profesionales, en la vida política, universitaria, etcétera, con el deseo profundo de que otras personas conozcan y amen a Dios y se sientan amadas por Él. Vivo con naturalidad mi entrega a Dios, de modo que quienes me rodean vean que lucho por ser un buen cristiano. Vuelve a escribir San Mateo. Yo te alabo, Padre, en palabras de Jesús, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. ¿Soy humilde para dejar que Dios obre libremente en mi alma y a través de mi vida? ¿Me fío de Dios y rectifico cuando me noto humillado, irritado o desanimado? ¿Tengo la disposición de hacer todo para la gloria de Dios o me dejo llevar por el afán de figurar? Aparte de la humildad personal, ¿vivo también la humildad colectiva como cristiano y como fiel de la prelatura sin caer en el elogio de mí mismo? ¿Estoy convencido de que lo mío es ocultarme y desaparecer? ¿Sé dar la cara por la Iglesia y la obra también cuando no resulta fácil? Acto de dolor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminamos la meditación anterior
diciendo que le agradecíamos al Señor esta vocación para estar en medio del mundo, una vocación que es a la santidad en medio del mundo, sin dejar de ser lo que somos, personas corrientes y normales. Decía el padre actual, don Fernando Caris, cuando era entonces Fernando Caris, no era él el padre, que los fundamentos de la vida cristiana son dos, decía, como decía nuestro padre. En lo teologal, en lo espiritual, el fundamento de la vida cristiana es la filiación divina. Saber que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre que nos ama con locura. Y en lo humano, el fundamento humano de la vida cristiana es la humildad. Es el punto de partida. Fíjense que en el fondo es comprender que tenemos que ser otros Cristos. Cristo, que es el Hijo de Dios, el fundamento sobrenatural de nuestra vida, el fundamento teologal y sobrenatural de nuestra vida cristiana, y la humildad, que es el modo de obrar de Dios en la tierra. Siempre, toda la vida de Dios, si ustedes se fijan, está inundada por la humildad. No solamente porque Dios decide hacerse una criatura y estar 9 meses en el seno de su madre y vivir en un pueblito chiquitito durante 30 años trabajando y llevando una vida ordinaria y después morir en la cruz. Y ahora mucho más la locura que está con nosotros bajo la apariencia de un pedazo de pan. ¿Cuánto nos ama el Señor? La humildad de Dios es el modo de obrar de Dios. Así como su naturaleza y el modo de su ser es el amor, su obrar es la humildad. Nos hace notar, está constantemente ayudándonos, y eso lo podemos experimentar cada día, y vale la pena que nos examinemos todos los días en esto, en cuántos motivos tengo hoy para darle gracias al Señor, para agradecerle, cuántas pequeñas cositas, servicios que han tenido, atenciones que han tenido conmigo, cosas que han aparecido, que se han resuelto, problemas, tantos pequeños detalles que el Señor tiene con nosotros, constantemente los tiene el Señor. Lo que pasa es que nos hace notar, ahí está la humildad de Dios. Nunca se hace expresar, no firma las cosas. Si no estamos atentos, si no ponemos la cabeza y el corazón en las cosas, no nos damos cuenta que todas las cosas son para nuestro bien, que Dios está organizando todas las cosas, aunque la gente nos quiera hacer un mal voluntaria o involuntariamente, Dios lo transforma siempre en un bien para nosotros. Y eso muchas veces no lo terminamos de descubrir. Y hay que descubrirlo para agradecérselo al Señor, porque toda la vida cristiana, decíamos antes, tiene que ser una misa, que es Eucaristía, acción de gracias. Toda nuestra vida tiene que ser agradecer al Señor, porque todo es la gracia de Dios. No es el poco de nuestra correspondencia, pero sobre todo es la gracia de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer en todas las cosas, y es el punto de partida de la humildad, es contar con el Señor. La humildad nos tiene que llevar a contar más con el Señor, porque solos no podemos nada. Sin me nil potestis facere. Sin mí no podéis hacer nada. Lo dice el Señor. La humildad es una virtud que es el cimiento y el raíz, decíamos, es el fundamento humano de la vida cristiana. Y nuestro Padre, fíjate qué bien cómo lo escribe en Surco 259. Te lo leo. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. Esto es fundamental, por eso, si a nosotros nos damos cuenta que nuestra oración no termina de funcionar muy bien, lo que tenemos que examinarnos es en la humildad, en darnos cuenta que no estamos contando con Dios, que tratamos de arreglar las cosas por nuestra cuenta, que las queremos arreglar sin Dios las cosas. Bueno, no pasa nada, Señor, yo me encargo. No, contar con el Señor, contar con Él. Continúa nuestro Padre. La fe es la humildad de la razón que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. Ese modo de sustituir en el triduo pascual el gloria por esa frase, Christus factus est pro nobis, Cristo se hizo por nosotros, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Señor lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad. La castidad
es la humildad de la carne que se somete al espíritu. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. Y concluye nuestro Padre ese punto diciendo, la humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. Necesitamos la humildad para todos. Es fundamental para poder construir desde allí. Desde la nada que somos, toda la gracia de Dios nos transforma. Es la gracia de Dios la que actúa en nosotros, la que nos hace crecer. Por eso, con la humildad y la gracia de Dios que recibimos de continuo, de hecho, en las preguntas hice referencia a la Eucaristía, a recibir al Señor en la Eucaristía y a la confesión, porque ya muchos hermanos y hermanas nuestras ya están acercándose a la Eucaristía y a la misa, y a la confesión. Yo estoy atendiendo acá gente, allá en Pilar también están atendiendo gente, en varios lugares estamos atendiendo ya gente, y también la Eucaristía. Hay muchísimas iglesias con muchísima delicadeza, cuidando la distancia, con los barbijos, siguiendo todas las indicaciones de la prudencia que están previstas y que hay que seguirlas para respetar a los demás y cuidarnos nosotros, pero se puede ya hacer. Hay mucha gente, el otro día me decía, bueno, estoy yendo a misa todos los días. Entra por la puerta del costado, están separados, la distancia prevista y todo, pero van a misa, ¿no? Y se encuentran con otros de casa también. Así que no sé, digo, en la medida de las posibilidades y que nosotros podamos, en fin, que no estemos limitados o lo que sea, pero tratar de hacerlo para ir poco a poco recuperando la frecuencia de los sacramentos, que ahora por estas condiciones no lo hemos podido hacer, no es involuntario, ¿no? Bueno, humildad. El hombre es grande cuando conoce los límites, cuando nos damos cuenta de lo que no podemos y nos damos cuenta que con Dios podemos todo. Sine me nihil potestas facere, y todo lo puedo, dice San Pablo, en aquel que me conforta. Todo. Tenemos que apoyarnos en el Señor, contar más con Él. Por eso es necesario poner la confianza en Dios, o sea, conocer nuestros límites y poner la confianza en Dios, que Él quiere nuestro bien, quiere llevarnos al cielo, es el más interesado, está más interesado que nosotros en que vayamos nosotros al cielo. Tanto nos quiere el Señor. Decía también don Fernando Cari, siendo entonces don Fernando, ahora es el padre, nos decía que los dos elementos de nuestra santidad, decía, son nuestros defectos y la gracia de Dios. De una manera muy simpática, pero es verdad. Reconocer nuestras limitaciones, reconocer todo lo que no podemos, que es conocer nuestros límites, y después la gracia de Dios, son los dos elementos de nuestra santidad fundamentales. Dar cuenta que nosotros solos no podemos nada, tenemos un montón de miserias, y si el Señor nos soltara de su mano, cosa que no hace, seremos capaces de un montón de estupideces. De hecho, cuando nosotros nos soltamos de la mano de Él, es cuando nos pasan estas cosas, ¿no? La humildad se basa en la aceptación de la grandeza de Dios, es decir, en el fondo, en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, la humildad tiene que llevar a varias cosas. Primero, a aceptarnos como somos, con todas nuestras miserias, y por lo tanto supone un buen examen para conocernos como somos, porque para aceptarnos como somos tenemos que conocernos como somos. Y para eso es importante el examen, la vida de oración, el hablar con Dios de nuestra vida, el tratar de profundizar en esas cosas. Gracias a Dios me comentaban algunos que en este tiempo de cuarentena se han hecho más presentes algunos defectos que nosotros tenemos en la convivencia diaria, porque estamos conviviendo constantemente. Y eso es muy bueno, no porque hayan salido, sino porque los descubrimos con mayor hondura y nos damos cuenta de qué importantes que son nuestras miserias y cómo tenemos que luchar contra ellas con la gracia de Dios, porque solos no podemos. Después, no solamente aceptarnos a nosotros como somos, es a respetar a los demás, lo segundo, en lo que valen. ¿Por qué? Porque a veces solamente descubrimos los defectos que los otros tienen. Y lo que tenemos que hacer es aprender a ver lo que hay de positivo en los demás, nos lo decía San Juan Pablo II. Que parte de la gracia que Dios tiene destinada para nosotros, es descubrir lo que hay de positivo en los demás. Sin embargo, muchas veces lo que descubrimos fácilmente son los defectos, las miserias. Tenemos que descubrir lo que hay de positivo. Por eso hay que respetar a los demás en lo que tienen de positivo, que es un montón. Pero tenemos que esforzarnos por conocer, por ver esas cosas. Y la humildad también nos lleva a ser felices.
El que es humilde es feliz. El que es soberbio, ¿cómo puede ser que es susceptible? ¿No? ¿Cómo puede ser que me digas estas cosas? ¿Qué me decís? ¿Cómo puede ser? ¿Desconfías de mí? ¿No? Unos líos bárbaros. En cambio, el humilde es feliz. Nos lleva a ser felices la humildad. Por eso hay que ejercitarnos. Ciertamente sabemos que es una lucha continua, constante, hasta el final de nuestra vida. Nunca vamos a poder dejar de luchar por ser humildes. Por eso don Álvaro, en esa carta maravillosa que nos escribe, nos recuerda que tenemos que recomenzar a aprender a ser humildes. Fíjate cómo está de lejos, ¿no? Recomenzar a aprender a ser humildes. Nuestro padre, en un escrito interno, yo no me acuerdo si es en el Catecismo o en el Folleto de Espíritu, nos dice que hay 3 aspectos que nos ayudan a vivir de modo práctico la humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos la importancia de la humildad y lo descubrimos de una manera teórica y lo vemos claro de una manera teórica, pero nos faltan los detalles prácticos, las cosas prácticas, concretas, para alcanzar esa virtud, porque no es tan fácil. Es fácil cuando nos humillan, pero nosotros es raro. Entonces, nuestro padre señala 3 cosas en ese escrito interno. Dice, sinceridad, que nos ayudan a vivir mejor la humildad. Hay que grabárselo esto en la cabeza. Sinceridad, rectitud de intención y espíritu de servicio. Sinceridad con Dios, en primer lugar, sinceridad con Dios. Sinceridad con nosotros mismos y sinceridad en la dirección espiritual y con los demás. Entonces, que vernos en la oración y contarles al Señor las cosas que nos pasan y tratar de descubrirlas. Para eso está la oración, para sacar todo lo que tenemos. ¿Por qué me enojé hoy? ¿Qué me pasó? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué maltraté a esta persona? ¿No? Hablar con el Señor de estas cosas. Sinceridad con Dios. El Señor nos ayudará a conocernos a nosotros mismos y a llamar las cosas por su nombre, reconociendo nuestras miserias, para poder pedirle perdón al Señor. Si el Señor nos perdona todo, lo que está esperando es que sintamos ese dolor verdadero, que nos arrepintamos, que seamos conscientes de nuestras limitaciones. Y espíritu de servicio, lo que el Señor hace, lavado de los pies, no parar nunca de servir. Es el primer acto del amor, el servicio. Por eso nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene la humildad, porque sin humildad no se sirve. Y si no se sirve, que es el primer acto de amor, no se puede amar a los demás. Porque el amor limitado, el servir con condiciones, el amar con condiciones, es no amar. Por eso el alma sacerdotal, el entregarnos hasta el final, el no decir nunca basta. Sinceridad, rectitud de intención y espíritu de servicio. Y manifestaciones concretas que nos ayudan, ya aparte de estas 3 ideas, que nos ayudan en ese deseo santo, digamos, de ser humildes, es tener ambición de ser habitualmente los últimos. Si tienes impulsos, escribe nuestro Padre en Camino 365, si sientes impulsos de ser caudillo, tu aspiración será, con tus hermanos el último, con los demás el primero. Ser personalmente los últimos, tener ambición de ser los últimos, tener ambición de no querer singularizarnos, de no querer llamar la atención. A veces sorprende eso, hay gente que se arregla, se viste, tal, para llamar la atención. Las mujeres tienen que estar lindas y tienen que estar arregladas y tienen que estar muy bien, porque es parte de lo que Dios le pide a las mujeres. Y los hombres tenemos que ser agradecidos por eso también, ¿no? Pero no querer singularizarnos, sin singularizarnos. Y cuando servimos, que no se note, pasar inadvertidos, tenemos que ser uno más, que no nos distingamos de los demás, somos uno más entre el mundo. Por eso uno de la obra no llama la atención ni por exceso ni por defecto, por ninguno de los dos lados. No se viste de una manera mal vestido, ni está desbordante, ¿no? Superproducido, ¿no? Y sobre todo, una cosa que ayuda muchísimo a la humildad es tener siempre deseos de aprender. Y por eso escuchar para aprender de los demás. Y sobre todo en casa, el deseo de formarnos con ilusión, asistir al círculo con ganas de aprender, de absorber todo lo que nos dicen. Lo que en el fondo nos está diciendo el Señor, en el fondo del corazón, a cada uno de nosotros, que no son cosas iguales, son cosas distintas a cada uno. Pero el Señor nos habla a cada uno, nos habla a todos,
pero a cada uno de manera singular. Por lo tanto, podríamos sintetizar que la humildad se vive sirviendo a los demás y hablando con Dios, haciendo la oración. Dos aspectos que nos ayudan muchísimo a vivir bien la humildad: servir a los demás y hablar con Dios. Y ahora considerar esa otra dimensión en el espíritu de la obra, que es muy propio, no solamente la humildad, que es común a todos los cristianos y que tenemos que vivirla para vivir esa unión con Dios, ese servicio a los demás, ese amor, y se produzca esa unidad, sino también la humildad colectiva, que se apoya en la humildad personal. Nuestra vocación en medio del mundo nos lleva entonces a la naturalidad, a ser uno más, a no distinguirnos, a no actuar en grupo. No actuamos en grupo, todos pensemos igual, todos somos iguales, no. A ser libres, a ser responsables, a no llamar la atención por nada de lo que hacemos. Tampoco a no adornarnos con los méritos de otros. De no poder, no nos adornamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que siempre buscamos es la gloria de Dios, manifestación fundamental de la humildad. No formamos grupo, no llamamos la atención, somos siempre uno más. Bueno, en fin, buscar siempre ese pasar desapercibido, y sobre todo lo vamos a hacer si buscamos en todas las cosas la gloria de Dios. Deo omnis gloria, para Dios toda la gloria. Escribía nuestro Padre en los inicios: el Opus Dei profesa la humildad colectiva y en consecuencia no editará periódicos ni publicaciones de ningún género con el nombre de la obra, a no ser para uso de los mismos socios, de los mismos miembros. Sus miembros no usarán distintivos y hablarán prudentemente de la obra con quienes no pertenezcan a ella, pues su actuación debe ser sencilla y no llamativa. Y el Opus Dei no participa de ordinario en actos sociales ni se hace representar en ellos. Recuerdo cuando en Roma se suele celebrar, en muchos países también, las vísperas de Pentecostés, como la Pentecostés es la llamada universal a la santidad, se recuerda de eso, es una reunión de laicos, ¿no? Entonces hacen una adoración durante la noche y de preparación, una vela durante la vigilia de Pentecostés en Roma de todos los laicos, ¿no? Y entonces van los movimientos laicales, los de Johnston, los de Católica, Comunión de Liberación, todas las realidades, ¿no? Entonces, y todos con sus carteles, y el Opus Dei no estaba. Entonces, el lunes siguiente a Pentecostés, le hicieron una entrevista a don Javier, que era el padre entonces. Y el periodista le pregunta, dice, bueno, mire, llamó la atención que no estuviera el Opus Dei presente en la vigilia de Pentecostés. Dice, ¿cómo que no? Claro que estuvieron, un montón de hijos míos estuvieron en la vigilia. Lo que pasa es que fueron acompañando a sus amigos que pertenecían a otras instituciones, otras realidades. Pero el Opus Dei no forma grupo, no va todo en una mar, no. Nos mezclamos con todo el mundo porque somos del mundo, somos uno más. Y no tiene que haber distinción en ese sentido. Y esto es muy importante, por eso nos llamamos grupitos. Decía nuestro padre, el enemigo número uno es la capillita, el juntarse, el encerrarse entre sí mismo. Eso es lo peor, tenemos que abrirnos para hacer llegar la llamada universal a la santidad a todo el mundo. Separarnos, aislarnos, aislarnos digo en el sentido de no armar la capillita con el de la hora que está al lado, sino que armar, eso no significa que no seamos amigos y conocidos de todos, pero tenemos que meternos, extender la llamada universal a la santidad por el mundo y no quedarnos encerrados, protegiéndonos, y abrirnos con todo el mundo, con los que no piensan como nosotros, con los que piensan muy distinto de nosotros. Tenemos que estar con todos, tenemos que saber encontrar esos elementos de unión con ellos, y eso forma parte de esa humildad colectiva también, que nos mezclamos porque somos uno más. No es que nos mezclamos, sino que somos uno más porque estamos allí. Decía nuestro padre, la humildad colectiva hace que los que forman parte de la obra pasen ocultos entre sus iguales del mundo sin recibir aplausos por la buena semilla que siembran. Decía nuestro padre, teníamos que trabajar por 300 y hacer el ruido de 3.
Eso, la humildad colectiva, eso, hacer las cosas, servir. Estamos para servir, servir, decía nuestro Padre. Para servir, ser útil, servicio. Y como el servicio es una cosa que ennoblece a la persona, como Jesucristo nos lo enseña, el que no sirve es un inútil. El fondo es eso, ¿no? La verdad, tenemos que aprender a servir, pedirle al Señor. Escribe nuestro Padre en una carta de los años 50, dice, aparte de la humildad personal, imprescindible para todos los fieles, y más para quienes, siendo solamente fieles iguales a los otros, nosotros, aspiramos con un compromiso libérrimo, porque queremos, a encarnar una vida coherentemente cristiana. Yo he inculcado en vuestras mentes y he recogido en nuestro derecho peculiar, desde el principio, la urgencia continua e indispensable de amar y practicar la humildad colectiva. Esta humildad colectiva, tan grata a Dios, sigue nuestro Padre, libra del exagerado espíritu de cuerpo, del fanatismo, de formar grupito, ayuda a juzgar con justicia, porque el amor a nuestra familia sobrenatural, que no excluye el amor a todas las cosas creadas por Dios, nunca supondrá un obstáculo para vivir como hombres justos, y se rechaza la idea de que lo nuestro es bueno por ser nuestro y lo de los demás es mediocre o malo. Se rechaza esa idea. La misma humildad personal y colectiva nos lleva a defender a nuestros hermanos cuando es necesario, a defender a la obra que es de Dios. Pero esto no significa que formemos grupo, no, es todo lo contrario. Estamos metidos en todas partes, porque somos de todas partes. Pedirle a María Santísima que nos ayude a vivir esa humildad personal y colectiva que caracteriza tanto nuestro espíritu y que es fundamental, es esencial para nuestro espíritu. Y que significa también amar a los que no piensan como nosotros. Y es muy bueno también que en la obra todos pensemos muy diferentemente, porque es enriquecimiento personal. Si decíamos que la humildad nos ayuda a aprender de los demás, cuando otros tienen unas opiniones distintas a nosotros es buenísimo, siempre que estén dentro de la iglesia, y en la obra estarán siempre dentro de la iglesia. Respetar a todos y abrirse a todos, ¿no? Este o el otro, mirá, qué mal hace esto, mirá lo otro. ¿No? Nunca hablamos de política en casa. Cada uno tenga sus ideas, ¿no? Respetamos la posición de cada uno, de los partidos de fútbol o de lo que sea, ¿no? Respetar todo eso es parte de esa misma mentalidad laical. Vamos a terminar pidiéndole a María Santísima, nuestra Madre y ejemplar modelo de humildad. Lo dice ella, porque vio la humildad de su esclava, por eso me llamarán feliz, bienaventurada todas las generaciones. O sea, la humildad nos trae la felicidad, que nos ayude a vivir cada día mejor la virtud de la humildad, tanto en la dimensión personal y colectiva, que es fundamento de nuestra vida cristiana, junto con la filiación divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.